Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad vamos a estar viendo los últimos temas que tienen que ver con el curso, ¿no? Por un lado, la parte de instalaciones, y por otro lado, lo que tiene que ver con las buenas prácticas operativas directamente. Así que vamos a empezar a compartir. Ya saben que, les repito, si tienen alguna duda, no hay problema en que me escriban un mensajito, en que me manden un mail, cualquiera de las, digamos, de las instancias está bien. Seguramente ya acordamos si llegaste hasta acá la fecha de la evaluación, así que eso es importante. Así que bueno, vamos a empezar a compartir la pantalla. Estamos acá. Vamos a... Desde la diapositiva en grande. Ahí estamos. Bueno. Bueno, con respecto a las instalaciones, el Código Alimentario también establece cómo deben ser, establece directivas sobre cómo deben ser los diferentes sitios, los diferentes lineamientos en función de la zona de elaboración de alimentos, ¿sí? Habla de cómo deben ser los techos, las paredes, los pisos, las ventanas, las aberturas, las rejillas y el abastecimiento de agua. ¿Por qué? Porque esto es lo que está rodeando la zona de elaboración de alimentos, es lo que está en contacto directo o indirecto con el área de elaboración de alimentos. Así que es súper importante. Ahora van a ver, les puse algunas fotos para que vean, algunas fotos reales de auditorías que he hecho. Yo también hago auditorías, entonces digamos que las fotos así como más, que me parecía que quedaban mejor para que ustedes entiendan lo que no se puede, el por qué no se puede, el por qué no se debe, es importante que lo entendamos. Con respecto al techo, bueno, el Código Alimentario Argentino establece que el techo debe ser liso, ¿sí? Liso para permitir una correcta limpieza, ¿sí? A fondo, impermeable para que no absorba humedad, ni en el momento que se limpia, que se lava, ni demás, lavable justamente, que permita ser lavado cada vez que se lo requiere, y de color claro para poder visualizar la suciedad. Los auditores sabemos cuando hay, digamos, dos tipos de suciedad. Una es la suciedad operativa, que es, no sé, imaginemos el peor caso en un sentido, ¿no? Trabajando con harina o depósito de pesada de premezcla, donde la harina que está en volátil está dando vueltas y uno al cabo del día, supongamos que uno pesa todo el día, hay una persona ahí pesando todo el día las premezclas, la harina va a quedar pegada en todos lados, en las paredes, en los tachos, en la balanza y demás. Entonces, hay una parte que tiene que ver, hay una suciedad, un tipo de suciedad que es la operativa, que es la de ese momento. Y después hay otra suciedad que tiene que ver con la mugre, la suciedad que ya está pegada, adherida a las superficies porque no se ha limpiado correctamente. Entonces, cuando uno pide el color claro, es justamente para visualizar eso, ¿no? Estamos acostumbrados que en las cocinas la vestimenta es oscura, justamente para que no se pueda ver la suciedad. Y la realidad es que no es todo lo contrario, hay que usar vestimenta clara para dejar ver eso. Hay una sociedad que es la operativa, una cosa es una vestimenta blanca con el día de trabajo de hoy, y otra es una vestimenta clara con una vestimenta que no se limpia en toda la semana. Entonces lo que se quiere ver es eso, ¿sí? Por eso siempre todo tiene que ser de colores claros, para visualizar eso. El techo, las paredes, el piso, colores claros para que uno pueda ver la suciedad operativa y la suciedad que ya se encuentra adherida, ¿sí? Esto es un techo descascarándose, bueno, está raro cómo está puesto, pero es un techo descascarándose, y abajo de ese techo, así en esas condiciones, una mesada. Imagínense que eso es un peligro para el operario, en primer lugar, y después es un riesgo físico directamente sobre el producto, sobre el área de elaboración. Ese techo que se está descascarando está cayendo sobre el producto, quizás no cae un pedazo entero, empiezan a caer partículas, pero eso es contaminación que puede quedar en el producto, ¿sí? Entonces esto es súper importante que lo tengamos en cuenta, lo mismo que cuando hay humedad, si eso es contaminación directa con el producto, cuando hay humedad hay presencia de hongos, si esto está cayendo en el ambiente, quizás uno no lo puede ver, no lo puede visualizar, a grandes rasgos, pero es contaminación que queda en el producto, ¿sí? Así que esto es súper importante, liso, que permita ser lavado, impermeable, que no absorba humedad ni agua, lavable, que permita esto, ¿no?
que se pueda lavar y que no se esté perdiendo pintura cada vez que se lave, de color claro para visualizar y diferenciar la suciedad operativa de la suciedad que ya se encuentra adherida a las superficies. Después tenemos, en cuanto a las paredes, ¿no? Vamos bajando, techo, paredes y pisos. En cuanto a las paredes, es importante que hasta 1,80 m de friso debe estar cubierto de azulejo, cerámico o epoxi. Epoxi es una pintura que genera una película, entonces si tenemos azulejos, si tenemos grietas, si tenemos uniones entre azulejos donde ahí no se puede limpiar, como vemos en esta foto, ¿no? Esto es una pared. Es impensado imaginar que se limpia correctamente, diariamente, en estas uniones, ¿no? Entonces, en estas uniones va a quedar alimento, grasa, suciedad de ambiente, polvo, harina. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos algo así? Un lado podemos sacar eso y recubrirlo, por otro lado podemos recubrirlo encima, y por otro lado pintar con pintura epoxi. La pintura epoxi genera una película que hace que, primero esta pintura hace que sea impermeable, porque genera esa película que permite lavar, que no absorbe humedad, y que es lisa, y elimina esas uniones que son tan difíciles de limpiar, ¿no? Después, volvemos, ¿no? Color claro, que permita esto, permita visibilizar la suciedad operativa de la suciedad que ya se encuentra adherida a las superficies. No debe haber huecos, ni relieves, ni agujeros, ¿sí? La pared debe ser tal como el techo, liso, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, acuérdense, lisa, lavable, impermeable, ¿sí? De color claro. Bueno, impermeable debería decir ahí. Y entre la unión entre el piso y la pared, el zócalo debe ser sanitario, debe ser redondeado, no en ángulo de 90 grados, porque en este ángulo de 90 grados que se genera es muy difícil limpiar el zócalo, ¿no? Limpiar los vértices. Entonces, al ser un zócalo redondeado, permite que yo pueda limpiar correctamente y que no quede ahí suciedad adherida al limpiar. Hay zócalos redondeados de muy bajo costo, que se colocan, algunos que se pegan, ¿no? Dependiendo del alto tránsito que haya o no, si el tránsito es alto o no, que pueda mantenerse o no, pero sí hay de bajo costo, se pegan, se atornillan, o sea, es muy simple su colocación y permite esto, que uno pueda limpiar correctamente, que no quede suciedad adherida. Esa suciedad adherida, además de ser suciedad y un foco de contaminación, es lo que atrae a las plagas, porque es alimento para las plagas, ¿sí? Así que esto también hay que tenerlo en cuenta, y hay que pensar en las áreas en una totalidad, no techo, pared, piso. Ahora vamos con lo que tiene que ver con las ventanas y las aberturas. Bueno, habíamos hablado de plagas en la clase anterior. Es importante que tengamos en cuenta que todo lo que tiene contacto con el exterior debe impedir el ingreso de las plagas. Entonces, tenemos ventanas, tenemos que colocar el enmallado metálico, mosquitero o lo que sea, para evitar que la plaga entre, y tiene que estar en buen estado. Si está roto ya no tiene sentido, ya pierde esa protección de ingreso, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro lado, deben mantenerse limpios, ¿no? Si están sucios, volvemos a lo mismo. Todo lo que rodea la zona de elaboración deben encontrarse en buen estado edilicio y de limpieza, de saneamiento. Eso por lo acá vemos una ventana realmente en un área de elaboración plenamente abierta, sin ningún enmallado. Por ahí pueden entrar ratas, cucarachas, moscas, mosquitas, hormigas, cualquier plaga que se le ocurra que puede entrar por ahí. Con respecto a las aberturas, es importante que se puedan colocar cortinas sanitarias, ¿sí? Las más comunes son las de PVC, que son económicas, su colocación es económica, es simple, permite limpiarse fácilmente, y es importante que tengamos en cuenta que las puertas, ¿sí? Idealmente deben ser vaivén, sin picaporte, para no estar constantemente manipulando y contaminando cada persona que está tocando las puertas, ¿sí? Los picaportes. Bueno, con respecto al agua, habíamos hablado que el agua, en clases anteriores, el agua se usa para todo, se usa para la elaboración misma, las recetas mismas pueden contener agua, para la limpieza y desinfección de los vegetales, de las áreas, de las superficies, de los utensilios, de los equipos, bueno.
para lavado de manos, para hacer hielo, ¿sí? Entonces, es importante que este agua sea, contar con un abastecimiento de agua potable, el agua debe ser potable, ¿sí? Tanto caliente como fría, para la elaboración como para la limpieza. Esto es fundamental. Imagínense que ya partimos, como habíamos hablado en clases anteriores, ¿no? Yo trato de unirlas, un agua no potable para el riego de las hortalizas, para el riego de las verduras. Entonces ya de ahí partimos de que la materia prima está contaminada. Imaginemos, otro caso es el lavado de los equipos, de los utensilios, se hace con agua no potable. Imagínense que esos utensilios que yo estoy pensando, estoy lavando y desinfectando, en realidad no está sucediendo eso, sino lo que estoy haciendo es recontaminando el equipo que estoy utilizando, que voy a estar utilizando y que pienso que va a quedar en perfectas condiciones de saneamiento. Además del abastecimiento de agua potable, caliente y fría, también es importante que haya una bacha para el lavado de los utensilios, independientemente de la bacha para el lavado de manos. Y estas bachas de lavado de manos, cuanto menos manipulación haya por medio del manipulador, es mejor, ¿no? Acá ven una foto de una bacha que no necesita, no tiene para abrir, no tiene, bueno, para abrir la canilla, se hace directamente por contacto con la rodilla, entonces no hay posibilidad de ninguna contaminación bajo ningún punto de vista. Pensemos cuando uno va, no sé, ¿no? Siempre decimos cuando uno va en shopping y demás, ahora esto bastante automático también, están las que tienen el sensor y uno pone el agua debajo de la canilla y ya sale el agua directamente. Porque depende tanto del otro que es muy difícil, ¿no? Quizás yo voy al baño un montón de veces y me lavo las manos correctamente todas las veces que voy, pero si después toco la canilla para cerrarla y alguien anterior no se las lavó bien, o después toco la puerta toco la puerta para salir, el picaporte, entonces ahí ya me las volví a recontaminar. Entonces tenemos que tener en cuenta que lo que está en contacto directo con los alimentos, como son nuestras manos, tenemos que tener especial cuidado con ellos, ¿sí? Entonces esto es súper importante. Yo trabajo en un restaurante donde estoy haciendo hisopados a las manos, a determinados equipos, estoy haciendo un cronograma de todo lo que está en contacto directo con las manos. Entonces, la semana pasada me tocó hacerle a las manos de un operario, también me tocó hacerle a la manija de microondas, a la manija de una cámara, y realmente lo que encontré en las manos está en las manijas de los microondas. En las manos encontré Escherichia coli, por lavados deficientes de manos, puede ser después de ir al baño o por contacto con alguna materia prima, ¿sí? Y un lavado deficiente o un no lavado posterior a esa manipulación. Entonces, imagínense que yo estoy trabajando con, no sé, por decirlo, una carne cruda, una carne picada directamente con las manos, y necesito utilizar el microondas, entonces voy con la mano sucia, abro el microondas, contaminé la manija para cualquier persona posterior que vaya a tocar esa manija. El que después necesita, no sé, descongelar o calentar de pastelería, un chocolate, bueno, va a tocar esa y ya se contaminó la mano, aunque él la tuviera limpia en perfectas condiciones. Por eso esto es algo tan social, tenemos que tener tanta concientización, porque una persona no se lava las manos, un acto de no lavado de las manos correcto después de una práctica sucia, contamina todo lo que toca a su alrededor. Así que eso es para que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Habíamos hablado de un lavado de manos cada 1 hora, en actividades repetidas, en actividades no repetidas, en cada etapa entre sucio y limpio, ¿sí? Bueno, la luminaria. La luminaria tiene que ser de color claro y natural para uno poder identificar los colores realmente, ¿no? Imagínense una luz amarilla, una luz que me distorsiona los colores donde yo no puedo visualizar aspectos convencionales de los alimentos. Yo no puedo darme cuenta que esa carne tiene un color que no está bueno, tanto para la cocción como para al sacarla del refrigerador, de la heladera.
o no puedo ver un color de una crema, o sea, cualquier color que yo no pueda detectar por no ser una luz natural y que me distorsione la visión, no se puede utilizar. Entonces siempre en el luminario, esto también es una especificación del Código Alimentario Argentino, todo lo que digo es una especificación del Código Alimentario Argentino, debe ser de color claro, natural y con protección acrílica. Esto hace y me evita y me asegura que si se estalla el tubo o la lamparita, quede contenida en esa protección y no sea un potencial riesgo físico para el alimento o también para el manipulador, ¿no? Así que esto es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, rejillas, y estas son fotos reales como dijimos, ¿no? Esta es una rejilla que está, en primer lugar, se ve mal hecha, no vemos, primero acá vemos cemento, sucia, mal colocada, y no sé si llegan a ver, no hay un desagüe correcto, ahí está tapado con la grasa, ¿sí? De los lavados de piso. Y esta es lo mismo, esta está abierta, sin la protección mosquitero, esta tampoco tiene la protección mosquitero, y ahí vemos que no está corriendo, ahí está como la grasa estancada ahí. Entonces, es importante que el desagüe esté limpio, ¿no? Que haya protección para ingreso de plagas, y que además corra, el agua debe correr, no debe quedarse ahí estancado, porque esto también va a traer plagas. Terminamos con lo que tiene que ver con las instalaciones, y lo que quiero decir es lo siguiente. Dado que este curso aplica tanto para establecimientos elaboradores de alimentos, para manipuladores de alimentos que trabajan en establecimientos, elaboradores e inscriptos bajo RNE o habilitados para ser utilizados, habilitados correctamente, pero también es un curso que están realizando muchos emprendedores independientes que quieren mejorar. La idea es, más allá de que no tengan un lugar habilitado, es importante que puedan adecuar la zona de elaboración de alimentos a esto, ¿no? Por más que elaboren en la cocina de su casa, o en un galpón es importante, o en un garage, que adecúen las áreas para que puedan elaborar alimentos seguros, ¿no? Esto es para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Pueden no tener un depósito, un área especial para un depósito de materias primas, pero sí pueden tener una estantería dedicada, destinada a la materia prima de productos no perecederos, y una heladera dedicada, destinada a alimentos perecederos, independientemente de lo doméstico, ¿sí? Del consumo personal. Así que bueno, quería aclarar esto, ¿no? Buenas prácticas, vamos a ir al siguiente tema que tiene que ver con las buenas prácticas de manufactura de las operaciones, ¿sí? Operativas. Por un lado tenemos lo que tiene que ver con la recepción de mercadería. ¿Y a qué venimos con esto? ¿No? Con que por un lado el establecimiento elaborador debe controlar las materias primas que recibe. ¿Qué es lo que debe tener en cuenta? ¿Y a qué viene esto? A que en el momento en que las recibe es el momento para rechazarlas, para verificarlas, es el momento donde le puede decir al proveedor, al transportista, no, esto no me lo bajes, llévalo y tráeme otro, o que le hagan el cambio. Luego la recepción es tarde, ¿sí? Muchas veces es tarde, ese es el momento, ¿no? Además que si viene, puede venir con plagas y demás, una vez que ingresó a su planta, ya es tarde después para saber qué pasó, ya es tarde ya el problema ya está dentro, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que debe tener en cuenta? Primero debe verificar las condiciones del vehículo transportista. Luego hay que hacer una inspección visual de los alimentos que se reciben. ¿Y a qué me refiero con una inspección visual? Uno debe estar controlando que sea el aspecto normal de esos alimentos, ¿sí? Después, en el caso de los alimentos refrigerados, debe tomar la temperatura, que debe ser menor o igual a 4 en el caso de los alimentos refrigerados. Hay dos instancias para verificar esta temperatura. Cuando uno toma la temperatura en el centro de los alimentos, lo que está verificando es el proveedor, cómo estaba este alimento en el proveedor directamente, en el establecimiento elaborador, ¿sí? Y cuando lo verifica en la superficie, tiene que ver con el transporte en sí, ¿no? Esto para que lo tengas en cuenta. Si no cumple con esta temperatura, no acepten esta mercadería. ¿Por qué?
porque no sabemos cuánto tiempo hace que está esa temperatura fuera de la cadena de frío, ¿no? Entonces, nosotros hablamos de que un alimento perecedero y que requiere cadena de frío tiene que estar la menor cantidad de tiempo posible y nunca mayor a 2 horas. Ahora, si yo recepciono un pollo, una carne, un fiambre, un lácteo, cualquier alimento que requiere cadena de frío, y está a 10 grados, ¿cómo sé yo que está a 10 grados hace menos de 2 horas, que está a 10 grados desde hace un día, que está a 10 grados desde el proveedor y desde ahí se mantuvo la temperatura? ¿Se entiende? Entonces, no lo recepcionan porque ustedes son responsables de los alimentos que elaboran. Entonces, no tiene temperatura de refrigeración, no acepten ese alimento, exíjanle al proveedor una temperatura de refrigeración. El proveedor no puede asegurarles esa temperatura de refrigeración, cambien de proveedor, ¿sí? Porque cuando hay un problema, después se empiezan a jugar las responsabilidades. Entonces, el establecimiento elaborador, sea emprendedor independiente, pastelero, restaurante, establecimiento industrial, cualquier establecimiento es responsable de los productos que elabora. Entonces, tiene que garantizar a lo largo de todo, no puede garantizar lo que pasó desde anterior a la recepción, pero si está recepcionando un producto que ya en la recepción no cumple, no lo reciban, cambien de proveedor, cambien la materia prima, hagan el reclamo correspondiente, ¿sí? Y después lo ideal es que registren en la planilla, lo ideal, digo, porque siempre pienso en los emprendedores, deben tener una planilla de recepción correspondiente, en la cual conste fecha, producto, proveedor, lote, fecha de vencimiento, y si cumple o no con las especificaciones que uno espera y que debe cumplir el producto, y el responsable de la recepción. ¿Qué me permite a mí esto? Tener una trazabilidad. Por ejemplo, les voy a contar un ejemplo, pero que llevado al caso tiene que ver con esto, ¿no? Un establecimiento elaborador recepciona queso crema, dulce de leche y hace torta de chocotorta, hace chocotorta. Entonces, siempre la hace de la misma manera, siempre utiliza la misma materia prima, siempre en cuanto a marca y en cuanto a características del producto, siempre es el mismo producto de la misma marca. Tiene su planilla de recepción. Entonces, imaginémoslo, les voy a contar la situación y después vamos a imaginar los dos casos opuestos. Realiza la chocotorta cuando va al otro día, hoy, lunes, hacen la receta, elaboran, terminan el producto listo para despachar, lo van a almacenar a la temperatura de refrigeración, a la heladera, a la cámara. Va a la heladera, cuando al otro día van a buscar la torta, está toda caída, ¿sí? O sea, no mantuvo la consistencia que tiene siempre, ¿no? Características normales del producto, que tiene siempre. Bueno, por un lado eso no lo pueden vender, porque visualmente tiene un aspecto feo. Después no se mantiene como torta, sino que se hizo como un postrecito, ¿viste? De esos que son consistencia líquida, casi líquida, semilíquida. Bueno, si tenemos una planilla de recepción, podemos pensar y podemos hacer trazabilidad y podemos hacer pruebas y exigirle al proveedor, mirá, porque hay características que uno no se da cuenta en la recepción de mercadería, no puede ver el color, el olor, el aspecto, pero hay otros que quizás no. Entonces, cuando van a su planilla de recepción, se dan cuenta, porque después tienen una planilla de elaboración, se dan cuenta que han utilizado el dulce de leche de siempre, con el mismo lote de hace una semana que están usando el mismo lote de dulce de leche y nunca tuvieron ningún problema. Se dan cuenta que la diferencia tiene que ver con el lote del queso crema, que utiliza para hacer la chocotorta. Entonces ahí se comunican con el proveedor, le comentan, el proveedor, ok, le hace el cambio. Ahora bien, si yo no tengo esta planilla de recepción, no voy a darme cuenta de dónde estuvo el problema. Porque puede haber sido el dulce de leche, puede haber sido el queso crema, supongamos que le ponen algún conservante o algo que le permita mantener la consistencia. Entonces, ya pueden haber tantas causas
que es imposible identificar cuál fue, a no ser que uno empiece a hacer pruebas de nuevo con esas materias primas, pero uno quiere seguir ni perdiendo tiempo, ni perdiendo ni tiempo, ni plata, ¿no? No quiere seguir haciendo productos que no puede vender. Entonces, pierde plata, pierde tiempo, y no puede hacer ningún reclamo porque no sabe, no puede llamar a proveedor y decirle, mirá, me pasó así, creo que puede haber sido el dulce de leche o el queso crema. Bueno, el proveedor te va a decir, bueno, mirá, fíjate y avísame. ¿Qué lotes era? Ay, no sé porque no lo registro. Y bueno, perdiste. ¿Se entiende? Entonces, las planillas siempre lo que a mí me permiten es tener esta trazabilidad. O ese producto no llegó al cliente. Supongamos que un producto llega al cliente y que me hace 10 días después un reclamo, dependiendo del producto. Supongamos supongamos uno de los peores casos, una galletita que tiene vida útil aproximadamente, no sé, supongamos 6 meses. Una vida útil media, digamos, 6 meses. Y en 4 meses me llama para exigirme y empiezo a tener muchos reclamos. ¿Qué pasó? No tengo idea, porque hace 4 meses elaboré, no tengo idea la materia prima que usé, no tengo idea el lote de la materia prima que usé. Entonces es muy difícil, primero, que esos reclamos sirvan para algo. Desde yo elaborador, bueno, le haré, lo recompensaré si quiero que me siga comprando y demás, pero como elaborador responsable no tengo manera de modificarlo, no tengo manera de hacer un análisis de causa de qué puede haber pasado, no tengo manera de analizar esas materias primas si tengo la duda, porque no sé el lote de esas materias primas, no sé si justo cambié de proveedor, cambié de marca, no tengo idea. Entonces, empecemos a registrar todo para no perder esta trazabilidad. Sí, es sumamente importante la trazabilidad de los productos que elaboramos, ¿sí? Y los que recepcionamos, todo. Bueno, solo se reciben aquellos alimentos que cumplen con las especificaciones establecidas para cada alimento o grupo de alimentos y se deben controlar todos los documentos y registros obligatorios. Con respecto al rótulo es importante comprobar que el rótulo esté completo, que esté debidamente pegado, ¿sí? Que no haya una posibilidad de falsificación y en perfectas condiciones, que a mí me permita leer esa información que presenta. Según el Código Alimentario Argentino, en el capítulo 5, anexo 1.5, el rótulo debe presentar la siguiente información obligatoria. La denominación de venta del alimento, hay excepciones, ¿no? Pero estas son hay excepciones en cuanto a alimentos que no deben contenerlos, pero en cuanto a los más generales, denominación de venta del alimento, la lista de ingredientes que contiene, los contenidos netos, ¿sí? de ese producto, la identificación del origen, el nombre, razón social y dirección del importador para aquellos alimentos que son importados, o sea, cuando corresponde, la identificación del lote, la fecha de duración, o sea, la fecha de vencimiento, la durabilidad de ese producto, preparación e instrucciones de uso del alimento cuando corresponda, información nutricional y declaración de alérgenos. Entonces, acá vemos un producto estándar donde vemos la marca, el nombre fantasía, la denominación de venta, el contenido neto, la identificación del país de origen, la fecha de vencimiento, el lote, el modo de conservación, los ingredientes, alérgenos si aplicase, información nutricional, nombre y domicilio de la razón social del titular del producto, y ahora es obligatorio también que aparezca el RNE y el RNPA. ¿Sí? Si son establecimientos que se encuentran registrados ante la autoridad competente. ¿Sí? Ahora después vamos a ver, RNE es Registro Nacional de Establecimiento, y RNPA es Registro Nacional de Productos Alimenticios. Se deben verificar los números de producto y de establecimiento, como RNPA, RNE y SENASA, los alimentos que corresponden, así como la fecha de elaboración y o vencimiento de cada producto. En caso de incumplimiento con alguno de estos requisitos, se rechaza el pedido avisando de inmediato al encargado. Y acá un parate en cuanto a la fecha de vencimiento me parece muy importante tener en cuenta. Y aclaro por qué. Voy de un cliente, tiene ricota en la cámara, la ricota vencía en 2 días. O sea, supongamos hoy es 10, la ricota vence el 12. Entonces cuando empiezo a preguntarles, ¿no? a los operarios, esa ricota se iba a utilizar mañana, el 11, que iba a ser utilizada para elaborar pastas.
y algunos rellenos de alimentos preparados, de viandas. Entonces, si iban a utilizar mañana, lo más probable es que esos productos para despachar estuvieran el mismo 12. O supongamos que le damos un día más, ¿no? Que se iban a despachar el 12 y que la ricota vencía el 3. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta ahí? Hay que tener en cuenta los vencimientos para el producto que va a consumir el consumidor. Es decir, yo lo elaboré y no me venció. Pero el consumidor puede agarrar el producto y sabe que lo puede tener por su rótulo 3 días en la heladera. Entonces, lo compra y si lo deja 3 días en la heladera, cuando lo va a consumir, lo consume vencido. ¿Sí? Y quizás lo compra hoy, me vence mañana, en la ricota hablo, quizás el producto no vence mañana. Entonces, ¿qué es lo que quiero dejar en claro? Que el vencimiento de las materias primas debe cumplir con el vencimiento del producto. ¿Se entiende? Estamos hablando en temperaturas de refrigeración, ¿no? Si yo lo vendo congelado, bueno, pero si yo lo vendo a temperaturas de refrigeración, es importante que ustedes tengan en cuenta esto, siempre tienen que tener en cuenta esto, ¿no? Los productos perecederos y no perecederos deben vencer cuando terminó la vida útil del producto. ¿Se entiende? Yo no puedo darle, no puedo vender una torta congelada donde la crema está vencida, o donde la crema vence como se vende, o a los 2 días de que se vende, ¿se entiende? Porque esa crema pierde su vida útil. Entonces esto es algo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Los productos perecederos deben tener su vencimiento, deben cumplir su vencimiento por el vencimiento del producto final, ¿está bien? Bueno. En caso de incumplimiento con alguno de los requisitos, se rechaza el pedido avisando inmediato al encargado, en el caso que estuviera, o avisando directamente al proveedor, ¿sí? Bueno, ahora venimos con qué es un registro nacional de establecimiento. Los establecimientos elaboradores de alimentos deben tramitar un RNE, que es el Registro Nacional de Establecimiento. Es el certificado que las autoridades sanitarias jurisdiccionales otorgan a una empresa elaboradora de productos alimenticios o de suplementos dietarios para sus establecimientos elaboradores, fraccionadores y depósitos. Es una constancia de que la empresa ha sido inscripta en el Registro Nacional de Establecimientos que la habilita para desarrollar la actividad declarada. Además, es un requisito para el posterior registro. Es decir, yo tramito RNE y RNPA. Entonces, viene el cliente y me dice, bueno, mira, yo lo que necesito, ¿para qué se hace esto? Bueno, hoy en día con la pandemia, muchos establecimientos que ya tenían RNE, pero quizás no tenían RNPA de todos sus productos, al empezar sus ventas de modo solo online, necesitaban venderlo a lo largo de todo el país, ¿no? Ya no era para expandirse y llegar su producto a todos lugares, porque hoy las redes sociales permiten eso, necesitan para su comercialización a lo largo de toda la nación que tengan su RNPA, sino para estar dentro de la ley, para que no le paren el transporte y se lo decomisen. Entonces, para poder tramitar el RNPA, que es el Registro Nacional de Producto Alimenticio, antes se requiere tramitar el RNE, el Registro Nacional de Establecimiento. Para eso se requieren varias cuestiones edilicias, como lo que tiene que ver con el código alimentario, y documentales, y además debe tener la habilitación industrial correspondiente, ¿sí? Es el primer requisito para tramitar el RNE. Entonces, cuando uno va al supermercado y agarra, hoy en día en las dietéticas se están pidiendo, en muchas dietéticas, solo trabajan con RNE y RNPA, ¿por qué? Porque hay un responsable elaborador, ¿sí? Si la dietética vende un producto que enferma, intoxica, hace mal y demás, cuando el cliente le va a hacer el reclamo, ellos no saben a quién hacerle el reclamo, ¿sí? No saben quién es el responsable. Entonces, si hay un RNE, hay un responsable elaborador de ese producto, de esos productos que está, hay un responsable de establecimiento. Entonces,
es importante esto, nosotros elaboramos para terceros, es importante que trabajemos con productos que tienen RNA, que tienen RNPA, entonces hay un responsable detrás. ¿Y qué significa esto? Que hay un responsable detrás que superó una auditoría del organismo competente, de la autoridad competente, que trabaja bajo buenas prácticas de manufactura, que tiene un manual, que tiene procedimientos y registros que se llevan al día, que ediliciamente está ediliciamente se encuentran aceptados y aprobados, ¿sí? Para elaborar alimentos, ¿sí? Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro lado, cuando vamos al Registro Nacional de Productos Alimenticios, es el certificado que las autoridades sanitarias jurisdiccionales otorgan para cada producto a una empresa productora, elaboradora, fraccionadora, importadora o exportadora de productos alimenticios o de suplementos dietarios. Para tramitar dicho certificado se requiere que la empresa cuente con RNE. Una empresa elaboradora tiene un solo RNE y dependiendo de la cantidad de productos, debe tener tantos RNPA como productos tiene. A grandes rasgos, ¿no? Entonces, nada, significa que ese producto alimenticio fue aprobado, fue evaluada su vida útil, fue evaluado sus ingredientes, su declaración de alérgenos, su rótulo, ha detallado cómo es su layout, su proceso de elaboración, bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver documentales, procedimentales y del producto alimenticio en sí, ¿sí? Entonces, volvemos a la recepción de mercadería propiamente. El flujo debe ser el siguiente, se recepciona, en la misma recepción se controla, si cumple, se almacena directamente, y si no cumple, se rechaza, ¿sí? Una materia prima aprobada y recibida debe ser transferida inmediatamente al lugar de almacenamiento correspondiente. Por otro lado, tenemos que toda materia prima que se encuentra en materiales como cartón, madera, mimbre o tela debe trasladarse a recipientes propios del establecimiento, como por ejemplo cajones plásticos o de otro material que permitan su limpieza para evitar ingresar contaminación externa al lugar. Bueno, habíamos hablado que la madera y el cartón no permiten limpiarse y desinfectarse, porque absorben esa humedad, el cartón se rompe, se humedece y se desarma, y la madera absorbe esa humedad y queda contenida ahí. Más allá de que la madera es un potencial peligro, un potencial de riesgo físico, ¿sí? Por las astillitas de madera, pero además, ese cartón, esas cajas de cartón, ese cajón de madera puede estar ingresando plagas, puede estar ingresando niditos, en la plaga en sí, y un montón de cuestiones. Entonces, siempre hay que evitar que esa caja de cartón, que ese cajón de madera o lo que sea de madera, ingrese a la planta. Aunque sea la recepción, no debería ingresar, si debe ser un cambio rápido. Entonces, ¿qué debe contar? Con recipientes de otros materiales como plásticos, cajones de plástico y demás que se pueden limpiar y desinfectar correctamente y de modo simple. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. Entonces, cuando uno recibe, lo ideal es trasvasar ese contenido a otro recipiente y eliminar la caja de cartón, eliminar el cajón de madera. Y siempre tener en cuenta que el rótulo, los datos importantes no deben perderse. Es decir, cuando uno trasvasa un contenido de un envase de cartón o de madera a otro, debe mantener esta trazabilidad, copiando, cortando la etiqueta y pegándola, de alguna manera que no se pierda esa trazabilidad, que uno pueda saber la fecha de vencimiento, el lote, el organismo responsable elaborador, los ingredientes, bueno, todo lo que identifica a la materia prima en sí. Nunca se deben dejar los alimentos en el piso, en ningún momento, ¿no? Estamos hablando de la recepción de unos, por lo general, apoyan el piso. No se deben dejar alimentos en el piso, debe haber antes algo que permita separar los alimentos del piso. Bueno, no entrar cajones de madera a la cocina sucios nunca. Como dijimos, hay que eliminar los cajones de madera, los cajones de cartón, ¿sí? Pero nunca llevar a áreas que se supone que deben ser lo más limpios posibles. Habíamos hablado de los alimentos perecederos, bueno, ya dijimos esto, ¿no? Que tienen un tiempo de vida útil corto, requieren temperaturas de refrigeración o congelación, son los responsables de las enfermedades transmitidas de alimentos, ¿no? Por eso se los considera de alto riesgo, requieren un mantenimiento de la cadena de frío y los operarios deben tener un cuidado excesivo en la manipulación.
Entonces vamos a ver a grandes rasgos en la recepción de alimentos perecederos. Acá tenemos, por un lado, un pescado fresco, ¿sí? Que la temperatura de refrigeración debe ser de 0 a 7 grados, los requisitos legales es que debe tener el certificado de SENASA, y lo otro que hay que tener en cuenta es que debe estar cubierto de hielo, ¿sí? El pescado congelado debe tener una temperatura de congelación de menos 18 o menos, temperatura, menos 18 grados bajo cero. Los requisitos legales es que debe tener RNE, RNPA, SENASA, fecha de vencimiento o elaboración. Y los signos que uno tiene que tener pendiente, o que es lo que tiene que corroborar y controlar, es ausencia de desecación por congelamiento. El envase debe encontrarse íntegro y sin signos de recongelamiento, y sin agua, sin cristalización de agua. Con respecto a la carne de vaca o de cerdo, debe encontrarse una temperatura entre menos 7 a 5 grados centígrados, debe poseer como requisito legal RNE, RNPA, fecha de vencimiento o elaboración, y SENASA. Lo que hay que tener en cuenta es que debe encontrarse limpio, exento de piel y fresco, olor, color y consistencia característicos, y debe estar envuelto en bolsas transparentes. Y acá hago un parate con las bolsas. Todas las bolsas que se utilizan en alimentos, en contacto directo con alimentos, con equipos, con utensilios o con lo que sea, deben ser de color transparente. ¿Y por qué digo esto? Las que tienen color es porque no son aptas para alimentos, a no ser que haya un certificado que demuestre eso, ¿sí? Entonces, todo lo que envuelve a los alimentos en cuanto a bolsas, contacto directo, deben ser bolsas transparentes aptas a alimentos, ¿sí? Que no esté migrando sustancias del envase al alimento. En cuanto a los pollos, debe encontrarse entre 2 grados bajo cero a 2 grados centígrados, debe poseer RNE, RNPA, fecha de vencimiento o de faena y SENASA. Lo que hay que tener en cuenta es que sea de color blanco, ligeramente amarillento, debe poseer una consistencia firme, un olor característico, idealmente en canastos plásticos limpios, se debe sacar el hielo para pesarlo y las vísceras deben estar envasadas por separado. Después tenemos, entre otros productos perecederos, los fiambres. La temperatura va a ser la que indica el envase, debe poseer RNE, RNPA, fecha de vencimiento y o fecha de elaboración. El envase debe encontrarse íntegro y limpio. Con respecto a los lácteos, la temperatura de recepción es entre 0 a 5 grados. Requisito legal, RNE, RNPA, fecha de vencimiento y o fecha de elaboración. El envase debe ser íntegro, ¿sí? Íntegro, sano, limpio. Verificar que el transporte esté refrigerado. Con respecto a los huevos, deben encontrarse de entre 8 a 15 grados. Requisito legal, RNE, RNPA, SENASA, fecha de vencimiento y o fecha de elaboración. ¿Qué es lo que hay que controlar? Que el huevo esté entero, limpio, sano, en perfecto estado de conservación, seco y sin raspaduras, y los envases deben ser limpios. Con respecto a los huevos, los maples de cartón no deben ingresar a las áreas de elaboración, ni siquiera a la zona de recepción, porque justamente están contaminados con caca, con microorganismos, con salmonella y demás. Entonces, uno de dos, o podemos tener un recipiente plástico donde uno coloca ahí cada vez que compra huevos y las maples de cartón los elimina, o también se venden los maples de plástico, donde uno termina de usar los huevos, los saca, lo limpia, lo desinfecta y los vuelve a utilizar. Bueno, alimentos perecederos elaborados industrial o artesanalmente, como pastas rellenas, salchichas, verduras lavadas, etc. La temperatura de recepción va a ser la que indica el envase. Los requisitos legales tienen que ver con RNE, RNPA, fecha de vencimiento y o fecha de elaboración. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Que el envase se encuentre íntegro, limpio, que se debe conservar en lugar fresco y seco, al abrigo de la luz solar, dependiendo de la temperatura, ¿no? Si requiere refrigeración o no, y análisis microbiológicos, ¿sí? Por otro lado, tenemos los alimentos no perecederos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que tienen un tiempo de vida útil largo, que no requiere temperaturas de refrigeración o congelación, que se deben conservar a temperatura ambiente en un ambiente idealmente seco y al abrigo de la luz solar, y son los que presentan bajo riesgo porque justamente no son los principales responsables de las EPA.
Dentro de los alimentos no perecederos tenemos los enlatados, que la temperatura de recepción es temperatura ambiente, el requisito legal RNE, RNPA, fecha de vencimiento y o fecha de elaboración, que es lo que hay que tener en cuenta, que las latas estén intactas, no abolladas, no hinchadas, no oxidadas y limpias, y hay que inspeccionar los caracteres organolépticos cuando uno abre las latas. Habíamos hablado de esto en el tema de las enfermedades transmitidas por alimento, exactamente cuando hablamos de la fuente, como el Clostridium botulinum, que es el principal responsable de las ETA en el alimento enlatados. Entonces dijimos, y vuelvo a esto, vuelvo a aclarar esto, las latas deben encontrarse intactas, no abolladas, no hinchadas. Ahora, si a mí se me acaba de caer la lata y se acaba de abollar en este momento, yo ya sé cuál es la causa. Cuando yo voy al supermercado, cuando recibo la mercadería y me viene la lata abollada, hinchada, ahí ya sé que algo no está bien, no sé cuál es la fuente, por lo cual la rechazo. Y si uno tiene una lata que se encuentra intacta, pero abre, que el contenido no es el de siempre, el líquido de sumersión no es el de siempre, no lo usemos. Cuando tengamos duda, no lo usemos, ¿sí? Estamos ni para consumo ni para elaborar alimentos, obviamente. Alimentos no perecederos en general, la temperatura de recepción es temperatura ambiente, el requisito legal RNPA, fecha de vencimiento y o fecha de elaboración, y lo que hay que tener en cuenta es que el envase esté íntegro y limpio. Entonces, ven que siempre estamos refiriendo a que el requisito legal es RNPA, fecha de vencimiento y o fecha de elaboración. ¿Por qué? El RNE y el RNPA son los certificados que emite la autoridad sanitaria sobre los productos elaborados. Los productos artesanales no requieren, ¿sí? Pero es importante que tengamos en cuenta esto. Para poder distribuir, si yo preparo un producto artesanal y lo vendo detrás de un mostrador, no voy a requerir un RNPA, pero ahora si yo lo voy a distribuir, ahí sí se requiere un RNPA, así que atenti con eso, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Bueno, con respecto al almacenamiento de los alimentos no perecederos, habíamos hablado de un depósito de una estantería, es importante tener en cuenta que el lugar debe ser fresco y seco, sin exceso de luz solar, con baja humedad, a 15 centímetros del piso y a 10 centímetros de la pared. Esto me permite poder limpiar y desinfectar correctamente y poder visualizar si hay algún resto de suciedad, de plaga, de ruptura de algún alimento, etcétera, ¿no? Algo fuera de lo común. Si eso está pegado a la pared, yo no tengo posibilidad de ver si está sucio, si no está sucio, no puedo limpiar y no puedo ver si hay una plaga ahí. Siempre el sistema de control de stock es PEPS o FIFO. ¿Qué significa esto? Que lo primero que entra es lo primero que sale, siempre y cuando, y entendiendo que lo primero que entra tiene una fecha de vencimiento más cercana que lo que ingresa después, ¿no? A veces uno puede comprar mercadería quizás hasta por un bajo costo, una mercadería que vence más cercana, pero que a uno le sirve porque cumple con la vida útil del producto. Entonces ese va a tener un vencimiento más cercano, ¿no? Pero siempre se refiere a esto, ¿no? Lo primero que entra es lo que se entiende que es lo primero que va a vencer, por lo cual es lo primero que hay que utilizar. Los productos de limpieza deben encontrarse separados del almacenamiento de alimentos no perecederos. El lugar, el área destinada al almacenamiento de alimentos no perecederos debe permitir su correcta limpieza y desinfección, debe estar incluido en un plan de limpieza y desinfección, como hablamos antes, ¿no? Cuando era el tema de POES, y debe encontrarse fuera del alcance de las plagas. Bueno, acá entramos derecho en lo que son las PPM, preparaciones previas. ¿Cómo se realiza una desinfección de las frutas y las verduras? Entonces, primero lo que hay que hacer es lavar bien con agua potable las frutas, verduras y hortalizas, de modo tal que no queden restos de tierra y suciedad, porque recuerden y acuérdense que habíamos hablado que el desinfectante no actúa cuando hay restos orgánicos, restos de suciedad físicos. Entonces, primero hay que eliminar esa parte, la suciedad física que se ve. Por seguir, se prepara una solución de 3 gotas de lavandina por litro de agua y que se debe agitar, ¿sí? Para distribuir bien esas gotas de lavandina. Entonces, lo que recomiendo yo para que sea algo más simple, más automático y que se haga correctamente es, ustedes ya tengan el recipiente que van a utilizar para desinfectar las frutas, verduras y hortalizas. Ya lo tienen definido, ya lo tienen preparado y este va a ser siempre el recipiente en donde yo desinfecto las frutas, verduras y hortalizas. Voy a marcar una vez, voy a agarrar una jarra de volumen,
y voy a medir cuánta cantidad de agua ingresa en ese lugar, dejando un lugar preparado para cuando uno sumerja, esto no, no se vaya para afuera, ¿no? Entonces, no la puede utilizar al ras, porque cuando uno coloca la verdura, la fruta, se va a salir agua para afuera y se va a perder material. Entonces, vamos a agarrar un recipiente, si un tupper, lo que sea, un cajón, lo que sea de plástico para poder esto. Va a medir hasta un cierto volumen para que esto se haga todos los días de la misma manera, ¿no? Entonces ya sabe que hasta este volumen entran 10 litros de agua, supongamos, 10 litros de agua potable. A estos 10 litros de agua le va a agregar 3 gotas por litro. Si son 10 litros de agua, le va a agregar 30 gotas de lavandina. Entonces, uno ya tiene estandarizado que siempre llena hasta acá, entonces la próxima vez no hace falta que esté agregando cada vez con la jarra, con el vasito y demás, sino ya sabe que lo puede llenar hasta ese volumen. Lo enrasan, dejan la marca preparada, y ya saben que hasta ahí son 10 litros. Agregan ese volumen, le agregan las 30 gotas, suponiendo son 10 litros, agitan para que se distribuya bien las gotas de lavandina, y luego agregan las frutas, verduras y hortalizas que quieren lavar y desinfectar. Dejan en remojo actuar durante 10 minutos, luego enjuagan mucho y luego secan o escurren bien y almacenan en el refrigerador si no se van a procesar en ese momento, ¿sí? Esto es muy importante para todo lo que no vaya a tener una cocción correcta. Bueno, con respecto al transporte. La unidad de transporte de alimentos UTA debe ser cerrada. Bueno, quiero aclarar algo. Esto siempre agarre la lavandina y fíjense la concentración de lavandina que aparece en el bidón, ¿sí? Porque esto tiene que ver con la concentración estándar de 55 gramos por litro de cloro. Si utilizan otra concentración de lavandina, va a ser otra cantidad de gotas, y eso es para que lo tengan en cuenta. Bueno. Empezamos con BPM Transporte. La unidad de transporte de alimentos deberá ser cerrada, la UTA, cerrada y o protegida o cubierta por algún material adecuado que impida su contaminación. La UTA deberá estar separada de la cabina de los conductores. El interior de la UTA donde se transportan los alimentos deberá ser de materiales que permitan su fácil limpieza e higienización y estar saneados. Los alimentos que deben conservarse y expenderse congelados, supercongelados o refrigerados deberán transportarse en vehículos provistos de sistemas de conservación, caja, contenedor o cisterna con aislamiento térmico y con equipo mecánico de frío. El transportista deberá estar provisto de carnet de manipulador, deberá utilizar la vestimenta adecuada y es el responsable de las condiciones de conservación, acondicionamiento e integridad de los alimentos que transporte, desde el momento de la carga hasta el momento de la descarga de los productos. Y debe tener toda la documentación que acredite el origen de la mercadería transportada y aquella documentación sanitaria que exijan las autoridades nacionales, provinciales y o municipales según corresponda. Con respecto a las preparaciones previas y procesos de elaboración de alimentos. Algo hablamos, pero acá quiero que quede bien claro. Con respecto a la descongelación de alimentos, habíamos hablado que hay 3 opciones. La ideal y la preferida es en heladera 24 horas antes, ¿sí? O sea, 24 horas antes, esto exige una planificación, pero no es tan difícil una planificación cuando vamos a elaborar alimentos, digamos, cuando tenemos una empresa. Entonces, yo tengo que planificar qué alimentos voy a preparar mañana y qué es lo que necesito descongelar. Entonces, 24 horas antes, bajo esos alimentos del freezer a la heladera, ¿sí? Obviamente en un recipiente para que contenga ese líquido que puede estar perdiendo por el agua que empieza a estar libre. Eso es el ideal. Después está el microondas, siempre y cuando esos productos vayan a inmediata cocción, y luego está la otra opción, es la cocción directa, pero no aplica para todos los alimentos, aplica solo para aquellos alimentos de pequeño tamaño. Imagínense un corte de carne, un vacío de carne, no sé, de 2 kilos, que yo quiero, que está congelado y lo voy a cocinar a cocción directa, lo voy a descongelar y a cocinar directamente. Bueno, ¿qué me va a suceder? Que el centro del vacío me va a quedar crudo. Entonces, solo aplica para alimentos de pequeño tamaño, para milanesas, para bifes de pequeño espesor y pequeño tamaño. Bueno, ejemplo. ¿Sí? Bueno. Con respecto a la exhibición y despacho directo al público, es importante que
Se verifique la vida útil de los productos, no se rompa la cadena de frío de los alimentos que lo requieren, debe haber un despacho seguro, el vendedor que despacha no puede manejar dinero y si lo hace debe haber un lavado de manos entre medio de cada acción, un lavamanos correcto, ¿sí? Para evitar esta contaminación cruzada. Los envoltorios deben ser de material apto a alimentos, ¿sí? Y se debe evitar la contaminación cruzada. Volvemos a lo que tiene que ver el BPM del transporte, pero como tiene que ver con los servicios de catering, acá lo que tiene que ver es, se debe contar con un transporte adecuado, se debe encontrar habilitado, debe ser apto para transporte de sustancias alimenticias, se debe contar con equipos de refrigeración necesarios para poder mantener esos alimentos perecederos a la temperatura que requiere, debe tener condiciones higiénico-sanitarias adecuadas y debe incluirse en el plan de limpieza y desinfección de la planta ¿sí? del establecimiento. El conductor debe encontrarse en la cabina físicamente separada y los alimentos deben tener etiqueta, nombre y fecha de elaboración. En el caso de los delivery de casas de comida, el personal que realiza el delivery debe estar provisto del certificado de buen hacer bueno y capacitación en manipulación, es decir, debe contar el transportista, el que realiza el delivery en las casas de comida, debe poseer el carnet de manipulador de alimentos, debe contar con un transporte adecuado, los aparatos térmicos o portaviandas en que se transporten deberán ser de material adecuado y encontrarse en perfectas condiciones de conservación y aseo. También debe incluirse en el plan de limpieza y desinfección de la planta general, y el personal debe lavarse las manos en forma regular, ¿sí? Hasta acá llegamos con la clase de hoy. Con esta clase vamos a cortar porque si no va a ser muy larga. Así que seguimos la clase siguiente con el último tema. Gracias por estar ahí.